Bien, vamos a dar inicio entonces a la presentación de la clase sobre la unidad número 3, bioenergética y metabolismo intermediario. En el libro de McKee está en varios capítulos, les voy a ir mencionando por ahorita. Esta primera parte de bioenergética la vamos a tener en el capítulo número 4 que se llama energía. Entonces vamos a dar inicio, les habla la profesora María Ayara. Bueno, con relación a cómo fluye la energía en la biosfera, tenemos que partir del comentario de que la energía que mantiene la vida sobre la Tierra se origina en el Sol, donde a través de una serie de reacciones termonucleares que ocurren en el Sol se va a generar la energía radiante. Esa energía radiante va a ser utilizada por plantas y por microorganismos que tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis y a través de ese proceso de fotosíntesis son capaces de transformar la energía solar en la energía química, que serían moléculas de azúcar que son utilizadas para distintas funciones, para síntesis de moléculas orgánicas, para transporte activo, para división celular, para endocitosis, para contracción muscular. Y una parte de esa energía que no es transformada en una actividad determinada es liberada en forma de calor hacia el medio ambiente. Tenemos que existen distintas formas de energía gravitatoria, nuclear, radiante, calorífica, mecánica, eléctrica y química. Pero la pregunta sería, ¿qué es la energía? La energía, digamos, la definición de energía ha sido algo que se le ha, digamos, ha causado mucha dificultad para definir la energía, pero podemos considerar que la energía está definida en la ecuación, la famosa ecuación de Albert Einstein, que dice que la energía va a ser igual a, expresada en julios, que son kilogramos, metro cuadrado, segundo cuadrado, sobre segundo cuadrado, va a ser igual a la masa en kilogramos, ¿verdad?, de esa partícula, una partícula multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, que sería la letra C cuadrado, velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y aparte de eso podemos definir entonces que la energía es definida habitualmente como la capacidad para realizar un trabajo. Ahora vamos a hablar un poco de la termodinámica, que es un campo de la química que va a estudiar las transformaciones energéticas que acompañan a los cambios físicos y químicos de la materia. Dentro de la termodinámica vamos a estudiar una rama de la termodinámica que se llama la bioenergética. Y la importancia de esto que estamos mencionando, del estudio de la termodinámica, es que permite predecir si una reacción química ocurre en forma espontánea, es decir, que ocurre sin necesidad de adición de energía, o es una reacción que es no espontánea, quiere decir que esa reacción, si no hay la adición de energía, no va a continuar. Entonces el propósito para nosotros de la termodinámica es saber si una reacción química es espontánea o no lo es. Cuando hablamos de un universo termodinámico, ¿verdad? Nos referimos a un sistema y ese sistema es rodeado por el entorno.
El sistema depende, lo que nosotros vamos a definir como sistema depende del, digamos, punto de vista de la investigación. Un sistema puede ser la célula, por ejemplo, un sistema puede ser un organismo completo, o un sistema puede ser una, digamos, si es una reacción in vitro que ocurre en el laboratorio. Ese sería el sistema y lo que rodea a ese sistema sería el entorno. Y entre esos dos integrantes del universo termodinámico, entonces va a haber, puede haber intercambio de energía y puede haber intercambio de materia. Cuando nosotros hablamos de que solamente ocurre un intercambio de energía entre el sistema y su entorno, estamos hablando de un sistema cerrado. Pero cuando nosotros tenemos que hay intercambio de energía y de materia entre el sistema y su entorno, o sea, el medio ambiente que rodea a ese sistema, entonces estamos hablando de un sistema abierto. Por ejemplo, los seres vivos constituimos un sistema abierto porque nosotros recibimos del entorno los alimentos, ¿verdad? Y somos capaces de eliminar de esos alimentos que recibimos al exterior, los utilizamos, los transformamos, los convertimos en energía, pero también eliminamos sustancias de desecho hacia el medio ambiente. Entonces ahí hay intercambio de energía y hay intercambio de materia con entre el sistema y su entorno. Dentro de, les había mencionado que había una rama que le da el título a este tema que se llama la bioenergética, una rama de la termodinámica, pero entonces estudia las transformaciones energéticas en los seres vivos. Y nosotros desde nuestro punto de vista como estudiantes de bioquímica, lo que nos interesa es poder determinar la dirección en la que ocurren las reacciones bioquímicas específicas. Dentro de la bioenergética nosotros tenemos que estudiar tres conceptos, tres factores fundamentales que son entalpía, entropía y energía libre. Vamos a hablar de cada uno de esos nuevos conceptos para ustedes. Lo que significa la entalpía es el contenido total de calor. La entropía es el grado de desorden de un sistema y energía libre es la energía disponible para realizar un trabajo químico. La entalpía, vamos a hablar ahora de las leyes de la termodinámica. La entalpía se relaciona con la primera ley de la termodinámica. La entropía se relaciona con la segunda ley de la termodinámica y la energía libre es un concepto que deriva de la, digamos, la interacción entre la primera y la segunda ley de la termodinámica. Vamos a hablar entonces ahora de lo que sería la primera ley de la termodinámica. Nosotros sabemos que esta primera ley de la termodinámica nos dice la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado eso antes. La cantidad total de energía del universo es constante. Lo que ocurre es que hay transformaciones de la energía en sus interconversiones en distintas formas energéticas, pero la energía total del universo es constante. Entonces de allí tenemos que la variación, recuérdense que ese triangulito delta E, la variación de la energía va a ser igual a Q más W. ¿A qué se refiere Q? Al calor, y W se refiere al trabajo. Entonces la variación de la energía interna, que es delta E, variación de la energía interna, es igual a calor más trabajo. La delta E, que es la variación de el cambio, la variación de la energía interna,
es definida como una función de estado, mientras que ni calor ni trabajo son definidas como función de estado. Cuando hablamos de función de estado, quiere decir que es una función que solamente depende, es independiente del camino que recorre y solo depende del estado inicial y final. Para entender este concepto, podemos pensar, por ejemplo, que la cantidad de energía que presenta la glucosa es la misma independientemente del camino que ha ocurrido para la síntesis de la glucosa. Entonces ahí hablamos nosotros de una función de estado. Pero la forma en que, por ejemplo, esa molécula de glucosa es utilizada, allí sí va a ser afectada por el camino recorrido por esa molécula de glucosa en este caso. Entonces ahí hablaríamos de que no se trata de funciones de estado. Vamos a definir entonces lo que es calor y vamos a definirlo entonces lo que es el trabajo. Calor es el movimiento molecular aleatorio que se puede transferir hacia el sistema o desde el sistema. ¿Qué quiere decir? Que el sistema puede liberar calor hacia el entorno o el sistema puede recibir calor desde el entorno. Recuerden entonces el universo termodinámico formado por el sistema y por lo que le rodea o su entorno. Y luego tenemos entonces el otro concepto que es trabajo, es el desplazamiento o movimiento de un objeto por la fuerza. Y ahí también tenemos que el sistema puede realizar un trabajo sobre el entorno o el entorno puede realizar un trabajo. Bien, continuando entonces con la discusión de la primera ley de la termodinámica, tenemos que, conociendo que los sistemas bioquímicos funcionan a presión, volumen y temperatura constante, digamos que los químicos han definido, ¿verdad?, un tema relacionado con la energía interna que es la entalpía, que se denota con la letra H. Y allí entonces se relaciona la entalpía con la energía interna a través de la fórmula que la entalpía H es igual a la energía más presión por volumen, o variación de la entalpía es igual a variación de la energía interna. Entonces, la variación de la entalpía va a ser igual a Q, que es igual al flujo de calor. Eso ocurre porque los sistemas bioquímicos tienen una presión constante, un volumen constante, entonces el valor que está en la fórmula de entalpía, que dice que es energía más presión por volumen, se va a eliminar porque son presión y volumen constante, entonces nos queda que la entalpía va a ser igual a la energía interna o que la variación de la entalpía va a ser igual a la variación de la energía interna. Entonces la variación de la entalpía va a ser igual a Q, que es el flujo de calor. El cambio de entalpía de una reacción se calcula utilizando la ecuación que se presenta allí, que dice que la variación de la entalpía de la reacción va a ser igual a la sumatoria, ese simbolito que parece una M al revés, es la letra que indica sumatoria, la sumatoria de la variación de la entalpía de los productos menos la sumatoria de la variación de la entalpía de los reactantes. Si el valor de la variación de la entalpía de esa reacción me da un valor negativo, es una reacción exotérmica. Si quiere decir exotérmica, quiere decir que libera calor, ¿verdad?, desde el sistema hacia el entorno. Cuando hablamos de una variación de la entalpía positiva, que el resultado nos dé un valor positivo, hablamos de un proceso endotérmico. Quiere decir
que el sistema absorbe, ¿verdad?, calor del entorno. Y cuando hablamos de una variación de la entalpía igual a cero, entonces es un proceso isotérmico, no se intercambia calor con el entorno. Aquí se presenta un ejemplo. Tenemos una ecuación y los valores de variación de entalpía de cada uno de los componentes de esta reacción química. Hay que calcular la variación de la entalpía para la reacción. Tenemos 6 CO2 más 6 moléculas de agua, me va a dar una molécula de glucosa que es C6H12O6 más 6 de oxígeno, 6 moléculas de oxígeno. Entonces, en la tabla se les presenta la variación de la entalpía de cada uno de los componentes expresada en kilocalorías sobre mol o expresada en kilojoules sobre mol. Vamos a trabajar, ¿verdad?, con los valores de kilojoules sobre mol, por ejemplo. Entonces, igual ahí le señala que una caloría es igual a 4,184 joules. Entonces, como la fórmula anterior nos dice que la variación de la entalpía de la reacción es igual a la sumatoria de la variación de la entalpía de los productos menos la sumatoria de la variación de la entalpía de los reactantes, vamos a trabajar con esos valores. Entonces, multiplicamos, como son 6 moléculas de CO2, vamos a multiplicar 6 CO2 que tiene un valor de variación de entalpía menos 393,3 más 6 moléculas de agua que tiene un valor de menos 286,2, eso me da la molécula de glucosa que tiene un valor de menos 1274,9 kilojoules sobre mol, más 6 moléculas de oxígeno que vale 0. 6 por 0 es 0, ya ese término se elimina. Entonces, multiplicamos 6 por menos 393,3, eso me da, acuérdense, más por menos me da menos, ¿verdad? Menos 2359,8. Luego tenemos 6 por menos 286, eso me da menos 1717,2. Y el otro valor queda igualito, ahí no hay que hacer más nada. Entonces, vamos a colocar la variación de los productos, que sería menos 1274,9 menos la variación de los reactantes. Fíjense que esos están con símbolo suma algebraica, ¿verdad? Están los dos con símbolo negativo. Ahí yo los sumo porque los dos tienen el mismo signo, ¿verdad? Pero como es menos y eso es menos, menos con menos me da más. Entonces me da menos 1274,9 más 4077, eso me da 2802,1 kilojoules sobre mol. Lo que más me interesa es que la variación de la entalpía es positiva. Quiere decir que es una reacción endotérmica, ¿verdad? Quiere decir que el sistema está absorbiendo calor del entorno. ¿Ok? No sé, les repito allí alguna cuestión matemática. Bueno, igual nosotros no vamos a hacer estos problemas, pero sí me gustaría que refrescaran su matemática, lo que es la suma algebraica, en fin, para llegar a este resultado. Entonces tenemos que en este ejercicio la variación de la entalpía es positiva, ¿verdad? Lo que nos interesa no tanto la cantidad, sino el signo. Es un signo positivo, me indica que es una reacción endotérmica. Vamos a hablar a continuación de la segunda ley de la termodinámica. Recuerden que yo les dije que la primera ley hablaba de un concepto que era la entalpía, ¿verdad? Ya estuvimos conversando sobre la entalpía. Ahora vamos a hablar de la segunda ley de la termodinámica, la cual digamos, está relacionada con un concepto que es la entropía. Y la entropía se denota con la letra mayúscula S
y se refiere al grado de desorden del sistema. Y nos está indicando, la segunda ley de la termodinámica nos dice que en una reacción, para que ocurra una reacción espontánea, va a haber un aumento de la entropía del universo. Entonces, siempre en una reacción espontánea, la entropía del universo aumenta. Recuerden que se trata del universo termodinámico formado por el sistema más el entorno. Entonces, la variación de la entropía del universo va a ser igual a la variación de la entropía del sistema más la variación de la entropía del entorno. Y con una reacción espontánea siempre el grado de desorden va, o la variación de la entropía del universo en una reacción espontánea va a aumentar. Entonces, entropía también es definida, igual que entalpía, es una función de estado. En los procesos irreversibles, la entropía es una fuerza que conduce esos procesos irreversibles. Cuando nosotros hablamos de un sistema, es decir, ¿cómo puedo yo predecir la dirección de una reacción química? En algunos casos es muy sencillo poder conocer cuál es la direccionalidad que sigue una reacción química. Por ejemplo, si yo tengo hielo, ¿verdad? El hielo está a 0 grados, pero yo le aumento la temperatura a ese hielo, yo sé que ese hielo va a cambiar de estado sólido a estado líquido. Ahí va a haber un cambio de estado por efecto de aumento de la temperatura. Ya yo sé la dirección que va a sufrir esa reacción. Pero, y otro ejemplo podría ser, por ejemplo, la combustión de la gasolina. La gasolina está formada por unas moléculas de octanos, que son unas moléculas muy ordenadas, pero cuando esa gasolina es colocada en un motor de combustión, lo que va a suceder allí es que en presencia de oxígeno, esas moléculas de octano de la gasolina se van a desordenar y se van a transformar en unas moléculas más pequeñas. Ahí va a haber liberación de CO2, de agua, y esas moléculas en estado gaseoso van a generar el movimiento, que es lo que hace que el vehículo se ponga en marcha por la presión de vapor. Pero yo sé que si yo, y también voy a observar que una parte de ese proceso de combustión de esa gasolina me va a generar un calor, porque yo voy a saber que el calor o el motor se va a calentar. Pero yo pues también sé por lógica que si yo tomo ese calor, esas moléculas que están libres, se han liberado en el escape del vehículo, yo no voy a tener el proceso inverso, que es la obtención de la gasolina. Y ahí yo conozco exactamente cuál es la dirección de esa reacción química y sé que no vamos a poder obtenerla en el otro sentido, sino de octano, de gasolina, hacia esas moléculas que se forman durante ese proceso de combustión. Pero el proceso inverso no lo voy a poder tener. Pero no siempre es tan fácil poder conocer cuál es la dirección de una reacción química. Entonces, es importante, ¿verdad? Conocer, digamos, a través de esta segunda ley de la termodinámica, el sentido de la reacción. Si la variación de la entropía del universo es positiva, estamos hablando de un proceso espontáneo. Si la variación de la entropía del universo es negativa, no se produce el proceso, sino que tiene lugar el proceso inverso. O sea, yo podría conocer
la dirección de la reacción química cuando no es fácil conocer o poder predecir cuál es esta dirección. Y si la variación de la entropía es igual a cero, no se produce ningún proceso. Si consideramos en esta lámina tenemos a una célula viva como un sistema termodinámico. En la parte izquierda tenemos la molécula de la célula sería el sistema y el entorno sería lo que rodea a la célula. Entonces vemos que las moléculas, o sea, de la célula, y tanto la célula como el entorno están en un estado desordenado, pero cuando se produce consumo de alimento, ¿verdad? Cuando hay consumo de moléculas de alimento por ejemplo, los seres humanos, entonces allí va a haber un orden celular por las reacciones químicas, va a haber un orden celular que interno en la célula, pero que va a incrementar el grado de desorden del entorno. ¿Por qué? Porque se va a producir una liberación de calor por efecto de esas reacciones que crean el orden celular, o sea, el orden en el interior de la célula, y entonces va a haber una liberación de calor que va a generar un aumento, un incremento de desorden a nivel del entorno que rodea a ese sistema celular. Bueno, continuando con la segunda ley de la termodinámica, la variación de la entropía del entorno es la cantidad de calor intercambiado por grados Kelvin de temperatura, cuando hay un cambio físico-químico específico. Entonces, para variación de la entropía del entorno sería menos la variación de la entalpía sobre la temperatura en grados Kelvin. Los grados Kelvin o grados absolutos van a ser igual a los grados centígrados más 273. De esa manera yo puedo obtener los grados Kelvin. Entonces, cuando ya tenemos esta variación de la entropía del entorno, la sustituimos en la variación de la entropía del universo igual a la del entorno más el sistema. Como ya yo tengo que la variación de la entropía del entorno va a ser igual a menos la variación de la entalpía sobre temperatura, la cual la sustituyo en la fórmula general, que me dice que la variación de la entropía del universo va a ser igual a la variación de la entalpía sobre la temperatura en grados Kelvin más la variación de la entropía del sistema. Si nosotros multiplicamos ambos lados por menos de la ecuación, ¿verdad? Es una ecuación, la multiplicamos por menos t, nos va a quedar menos temperatura, menos t por menos temperatura, por la variación de la entropía del universo, me va de menos temperatura, por menos la variación de la entalpía sobre la temperatura, menos temperatura por variación de la entropía del sistema. Lo que estamos haciendo allí es eliminar esa temperatura que está en el término de la ecuación, en esa división. Entonces, al multiplicar todos los términos de la ecuación por menos t, lo que hacemos es cancelar esa temperatura. Entonces, nos va a quedar, después de hacer esa operación matemática, que menos la temperatura por la variación de la entropía del universo me va a dar a ser igual a la variación de la entalpía menos temperatura por la variación de la entropía del sistema. Entonces allí yo lo que hice fue eliminar esa temperatura que estaba dividiendo y me quedó esta fórmula que tenemos acá. Un científico que se llamaba Josiah Gibbs, definió ese valor que mencioné anteriormente, menos temperatura por variación de la entropía del universo, como una función de estado que se denomina variación de la energía libre de Gibbs,
o delta G. Entonces tenemos un nuevo término en este estudio de la termodinámica que significa es la delta G. Entonces delta G, que es la variación de la energía libre de Gibbs, o delta G es igual a la variación de la entalpía menos temperatura por la variación de la entropía del sistema. O sea, él lo que hizo fue sustituir Gibbs, eliminar o definir que menos temperatura por la variación de la entropía del universo iba a ser delta G. Entonces, tenemos un término muy importante que es la energía delta G o energía libre de Gibbs. Delta G es la cantidad de energía capaz de realizar un trabajo durante una reacción a presión y temperatura constante.